Muy buenas noches para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Eh, Nuestro tercer encuentro, y básicamente este encuentro lo vamos a dirigir en función de las dudas e inconvenientes que hayan tenido en la realización de la tercera entrega. Antes de abrirles el espacio, eh, creo que ustedes ya vieron de alguna manera algunos anuncios. También enviaron algunos parroquiales y el día sábado les monté todas las realimentaciones de los proyectos que alcanzaron a subir a tiempo. Entonces espero que hayan alcanzado, pues obviamente, leer esas realimentaciones. Y además de eso, pues que durante la semana pasada ya también hayan visto los videos de apoyo para que podamos entonces entrar en temas muy puntuales. Entonces, en ese sentido, compañeros, compañeras, eh, abro el espacio para que ustedes me digan si tienen alguna duda o algún inconveniente. Recordemos que las entregas para el próximo domingo tienen que ver con la estructura analítica del proyecto y con la mitad de la matriz de marco lógico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Alejandra, ¿tienes dudas? Profe, sí. Cuéntame. Nosotros estamos trabajando bajo el marco tradicional, ¿cierto? Sí, Entonces, yo estuve escuchando los videos y realmente no entiendo muy bien el primer punto de la tercera entrega, que es el nombre del socio, el valor aporte capital y el valor aporte industrial. Nosotros realmente, pues, no, por ejemplo, nosotros estamos promocionando unas mochilas que el hecho es pues que esas mochilas van a vivir unos adultos mayores. sí, Y el capital que nosotros teníamos, una parte fue un préstamo del banco y la otra como una donación que se logró pues como recoger. Hicimos nosotros pues como esa parte así. sí. Y realmente no contamos con mucho personal porque pues es como algo muy pequeño y apenas está como arrancando, entonces no, Y pues ustedes no no lo hicieron veo. aportes, y ustedes no hicieron aportes. No, nosotros lo pusimos todo como lo de la donación y la parte del préstamo en el banco. Bueno, pero simplemente es que indiquen básicamente eso. De todas maneras, los aportes que ustedes hacen son aporte en especie, como son temas de conocimiento y temas de labor-trabajo, ¿cierto? Hora-hombre, en ese sentido. Entonces las tienen que valorar y colocarlo en ese espacio, solo eso. Porque los aportes industriales, pues ya los aportes industriales son unos temas mucho más especializados para temas de sociedad y esos aportes industriales por lo general son en dinero o también en especie. Pueden ser maquinarias, aporte de algún socio en maquinaria, aporte de algún socio en temas de registros de patentes, etcétera, etcétera. ¿Me voy a entender, Alejandro? Sí, Carlos, sí, entiendo. Entonces simplemente coloquen los aportes que ustedes obtuvieron por la realización de eso, ¿cierto? Entonces está la donación. ¿Y qué más fue lo que me mencionaste? Y pues se prestó en el banco la otra mitad de la plata para poder realizar el proyecto. Muy bien, entonces coloca esa información allí. Eso lo vas a tener que tener muy presente para cuando hagas el tema financiero. En el tema financiero se pide precisamente valores en préstamo, pero eso más adelante lo miraremos dentro de 15 días cuando ya les monte todo el tema financiero. ¿Ok? Subsanada tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Tienes algo más? Y aquí abajo, en la tabla de personal y nómina, Sí. en la parte donde dice equipo administrativo, digamos que nosotros dijimos que contábamos con dos personas. Una iba a ser la que se encargara de las ventas y las promociones y la Sí. otra persona la que se encargara como todo lo del administrativo, que iba a ser pues como lo de los proveedores y íbamos a tener como un contador, pero
pues como que nos visitara como una vez al mes o algo así, para que nos Bueno, mirara que las cuentas estuvieran bien. bueno, en ese sentido, Alejandra, ten presente que dependiendo de la actividad que vaya a desarrollar el personal, eh, si es en el área administrativa, recuerda por favor sumarle la carga prestacional, ¿cierto? Todo lo que son prestaciones, las prestaciones sociales y los parafiscales, para que te quede mucho más sencillo dependiendo del salario que le vayas a otorgar a esa persona. Entonces coges el salario y lo multiplicas por 1.60 o 61, lo máximo que se llegaría es 1.63. Si tú coges todos los porcentajes de los parafiscales y las prestaciones sociales, eh, eso suma el 63%. Entonces tú coges el valor y lo multiplicas por 1.63. También tienes que recordar que si les vas a pagar el salario mínimo, se le deben de pagar auxilio de transporte a aquellas personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Eso también se suma dentro de esos cálculos, porque vi también algunos proyectos, especialmente en la metodología tradicional, donde no estaba seguro realmente si le estaban sumando la carga prestacional o no. Entonces, de una vez te lo menciono para que lo tengas en cuenta en los cálculos. ¿Estamos, Alejandra? Carlos, muchas gracias. Lo otro es que con el tema del contador, a veces el contador hace una visita por semana, o sea que serían más o menos 4 visitas al mes y que más o menos estaría alrededor de un salario de 400 a 450.000 pesos. Ahora, esos salarios son honorarios y a esos honorarios no se le cargan prestaciones sociales ni parafiscales porque va por prestación de servicios. Y por ir por prestación de servicios, entonces el contador se encarga de su seguridad y su pensión. ¿Estamos? Y por ejemplo, los otros dos trabajadores que también en el trabajo pasado, en la segunda entrega, nosotros pusimos que que el contrato de ellos era por prestación de servicios, Igual, igual, igual. sí, igual, solamente el pago de honorarios no más. Listo. Listo. Bueno, Tatiana tiene preguntas. Tatiana, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Yo estoy con Alejandra, pues en el trabajo. Sí, Entonces yo tengo una duda. Cuando habíamos hecho lo de la proyección de las ventas, sí. realmente pues no sabía que iban a surgir, perdón, que iban a surgir tantos gastos. Entonces la proyección de las ventas realmente fue muy bajita. Ujú. Entonces para la próxima entrega se lo podemos cambiar. Sí, claro que sí, Ah, por eso les sugerí en las realimentaciones y en muchos de los trabajos que yo veía solamente proyecciones de ventas muy generalizadas y que necesitábamos proyección de ventas pues para un año, o sea, hace los primeros 12 meses y proyecciones de ventas para 5 años, o sea, el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces sucede lo que tú me estás diciendo, Tatiana, que a veces se dan cuenta que los gastos son más altos que los ingresos y entonces les toca modificar toda la estructura de ventas. Es muy importante que verifiquen los costos contra los ingresos para que no les vaya a dar inviabilidad del proyecto. ¿Estamos, Tatiana? listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Madeleine, Marta, Margie, ¿quién más tiene preguntas? Compañeros. Madeleine, ¿tienes preguntas? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues yo te la había puesto en el correo esta semana y me habías dicho que te buscara por Skype, pero entonces lo iba a hacer hoy, que era enfocada hacia los cómo se planteaban los indicadores para las actividades. Bueno, muy bien. Esa es una muy buena pregunta y que les concierne, me imagino, que a la mayoría. Resulta ser que los indicadores, hay indicadores de eficiencia, hay indicadores de eficacia, hay indicadores de efectividad, inclusive hay indicadores de productividad, todo dependiendo por la línea donde vayan a cruzar, obviamente, el proyecto. ¿Eso qué significa? Que hay una fórmula general que implica el cálculo de los indicadores, ¿cierto? Les voy a compartir por acá pantalla como para que miremos eso y salgamos de esa dudita. Me dicen por favor cuando estén viendo la pantalla.
¿Ya la están viendo, compañeras? Compañeritos. Alguien que me avise. Sí, ya Sí, se puede Carlos, ver. ya la podemos ver. Bueno, listo. Entonces resulta ser que, que hay indicadores que son cualitativos, ¿cierto? Cualitativos, pero también hay cuantitativos, ¿cierto? Para los cualitativos, todo depende de lo que vayan a diseñar. Por ejemplo, si una de las metas es gastarse el presupuesto que tienen asignado al proyecto, que son, por decir algo, 900 pesos. Si estoy hablando de cualitativos, ¿sí o no? Digamos que son 900 pesos, y esa es la meta del presupuesto en el gasto. Entonces, y no necesitan establecer un indicador como tal, simplemente ustedes hacen una descripción de qué fue, de para qué va a servir básicamente esos 900 pesos. Esos 900 pesos en qué se los van a gastar. Entonces, de esa manera establecen un indicador cualitativo. Ese es el más sencillo. Otra manera de poder establecer indicadores cualitativos es, por ejemplo, a través de encuestas o a través de entrevistas. Entonces, ¿cuántos encuestados hubo? ¿Cuántos entrevistados hubo? ¿Cierto? Esos son indicadores cualitativos dependiendo precisamente de los objetivos que se quieran alcanzar. Pero cuando son indicadores ¿cierto? Cuantitativos, normalmente se dice que hay indicadores donde se establece una fórmula por regla general, que sería lo real dividido lo planeado, y eso se multiplica por 100. Entonces supongamos que devolvámonos al ejemplo de los 900 pesos. Digamos que se asignó un presupuesto de 900 pesos, pero realmente se gastaron 650. Entonces, en gasto fueron 650, pero presupuestados son 900. Entonces, ¿qué es lo real? Miremos. Lo real fueron los 650. Y si lo divido entre los 900, ¿cierto? 650 dividido 900, permítame que por aquí estoy usando mi calculadora, dividido 900, entonces eso me da igual el 0,72. O sea, hace que si homólogo esto a porcentaje sería el 72,2%, 72,2%. 2% del gasto del presupuesto planeado, ¿cierto? Entonces hay un resto que no se ejecutó. Esa es la manera, obviamente cogí ese punto 72 y lo multipliqué por 100 para que me diera este porcentaje, ¿cierto? Entonces esa es la manera, lo real dividido lo planeado por 100. Entonces, y obviamente, digamos que no obviamente, sino que a esto hay que darle un nombre al indicador. Supongamos que estamos hablando de presupuesto. Estamos hablando del presupuesto. El indicador se va a llamar presupuesto, ¿cierto? Y al hablar de un indicador de presupuesto, recordemos que cuando hablamos de eficacia es el logro de los objetivos, y cuando hablamos de eficiencia es la gestión de los recursos, y cuando hablamos de efectividad es lograr las metas propuestas con los recursos establecidos, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de presupuesto, el gasto del presupuesto, estamos hablando precisamente de un indicador de efectividad, porque involucra tanto metas como recursos establecidos. Entonces, eso depende precisamente de lo que ustedes estén diseñando, o depende de la actividad que ustedes estén diseñando. Otra apreciación que podríamos tener en la ejecución de esos indicadores, por decir algo, digamos que tengamos una actividad de capacitación, ¿cierto? Y en esa capacitación ustedes, digamos que dentro de esa actividad ustedes pretenden capacitar a 1500 personas,
por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y en esas actividades de capacitación, o puede que no sean 1500 personas, sino que simplemente capacitar personas, punto. Yo puedo dejar el indicador cualitativo de esta manera, simplemente capacitar a 1500 personas, pero cuando ya realmente se vaya a ejecutar la actividad, entonces de lo real se establecieron básicamente 1320 personas. Y lo presupuestado, ¿cierto? Y lo presupuestado fue, ay Dios, presupuestado, ¿cierto? Digamos que fueron esas 1500, entonces volvemos a lo mismo, 1300 dividido 1500 multiplicado por 100 y me dará el porcentaje. Esa es básicamente la manera de cómo establecer los indicadores, compañeros. Por lo general, venga, yo miro una cosita por acá, ya que tengo creo que el documento abierto. Miren que por acá, creo que hay un ejemplo precisamente de esos indicadores, donde realmente no los hacen como cálculos de indicadores de eficiencia y eficacia, sino que de una vez establecen metas. Y aquí están como los pasos para hacer ese tema de la formulación de los indicadores. Mírenlos ahí. Pasos para la formulación de indicadores. Listo. Miren que de alguna manera se establecen, por ejemplo, metas en ese caso de 1000 pequeños agricultores, etcétera, etcétera. Sería bueno que se leyeran bien ese texto, ¿cierto? Pero por acá más abajo hay un ejemplo donde no utilizan indicadores cuantitativos sino indicadores cualitativos. Vamos a ver si lo ubico, para que entendamos muchísimo mejor de qué estamos hablando. Carlos, si es el ejemplo que creo que estás buscando, está como en la página de la 102 en adelante, donde son cifras. Sí, donde hay cifras solamente y no hacen evaluación precisamente de indicadores como tal. 105 más o menos. Bueno, vamos a mirar eso, 102, 105. Y dos, me falta. Tres, somos. Que aquí inclusive es muy completo. Pueden tomar pues como apuntes para poder apoyarse en lo que están haciendo. Yo creo que estoy cerca. Mírenlo acá. Creo que es este. Miren. Entonces, en el resumen narrativo, hablan de contribuir a las mejoras de la condición de la calidad de vida de las familias de la zona de los Margaritas. Un indicador es, al finalizar el proyecto, se han mejorado los niveles de violencia intrafamiliar en el 20%, pero entonces, como les digo, y aquí dice la meta final, el índice de violencia intrafamiliar es menor al 20% con respecto al índice antes de comenzar el proyecto. Entonces ahí ustedes necesitarían una base de datos o una recolección de información de datos históricos para poder establecer este tipo de metas, ¿cierto? Entonces dice, vuelvo e insisto, al finalizar el proyecto, la idea es mejorar los niveles de violencia intrafamiliar del 20%. Entonces, se toman los datos de hoy y cuando se ejecuta realmente ya el proyecto se establece si realmente se cumplió con esa meta o no. Y luego se sacaría obviamente unas conclusiones. ¿Sí me hago entender, compañeros, frente a lo que les estoy diciendo? Chicos, compañeras. Carlos, entonces, a ver, al fin, lo que acabas de indicar es que luego de que se establezcan los indicadores, al final de cada uno de cada uno se establezcan unas conclusiones para Sí. que como más
¿cuál es la palabra? Como para que dé guía o para que dé entendimiento de cómo fue que se definieron. Mira, como para que me entiendan muchísimo mejor. Recuerden que lo que estemos haciendo en este curso es temas de formulación y no evaluación porque eh, no alcanzamos con el tiempo que tenemos a hacer la evaluación del proyecto. Entonces, como te digo, hay maneras de hacerlo, cualitativo o cuantitativo. En ese ejercicio que hay en el documento está de manera cualitativa, simplemente tratar de alcanzar una meta. ¿Qué meta? Esta de una cifra tentativa que ustedes coloquen en el trabajo, ¿cierto? Mira, Madeleine, que por ejemplo aquí en la finalidad, porque esta F significa, esto resumen narrativo, significa temas de fin, de finalidad, para dónde es que va el proyecto. Mira que aquí en el segundo dice, al finalizar el proyecto, el barrio de los Andes ha mejorado el nivel de seguridad ciudadana en un 30%. O sea, sé que con las acciones que se vayan a hacer, ¿qué tanto se va a mejorar realmente la actividad propuesta? ¿Sí me estoy haciendo entender, Madeleine? Sí, Carlos, ¿puedes bajar por favor al de a donde están establecidos los de las actividades, que es donde tenemos principalmente la Bueno, inquietud, porque ahí no hemos entonces sabido cómo aquí, establecer cómo se hace? estos son propósitos y por aquí deben estar las actividades. Mira. Entonces aquí en las actividades dice instalación de alcantarillado, vuelve y juega. Es un tema cuantitativo, pero simplemente es, si te fijas acá en los números, estos son 4.848.500.000, perdón, 4.848.572. Meta final, 4.848.572. Año 1, 4 millones, o sea, sí. ¿Cuánta plata había? Estos 4 millones de pesos. La meta final, ejecutar esos 4 millones. ¿Cuánto se ejecutó? Finalmente los 4 millones, o sea que se cumplió precisamente con el indicador. Estamos hablando de algo que no fue netamente calculado, como te lo mencioné, que lo real dividido lo planeado multiplicado por 100, no, sino que simplemente aquí ya hubo una evaluación en el año número 1, ya hubo una evaluación propia del proyecto y precisamente se logró ejecutar esa platica, ¿cierto? Habrá momentos, por ejemplo, que tengamos esta platica, que la meta final sea esa platica, pero que final en el año 1 no se ejecute toda esa platica, sino que se ejecute menos. ¿Sí me hago entender, Madeleine? Sí, Carlos, pero entonces, a ver, eh, nosotros lo hicimos pues como para iniciar más o menos planteando cifras, siguiendo como la pauta que nos da acá el documento. Sí. Pero tenemos duda de si lo diligenciamos así tal cual como nos propone este ejemplo, si al final de todo el episodio, de todo este, ¿cómo se dice? Todo este punto asociado con indicadores, se dan unas conclusiones finales, o que esa es la parte que Pues no hemos sí, como... lo que tú dices es muy acertado. No necesariamente se tenía que hacer como el documento lo plantea. Simplemente, si yo voy a decir instalación del alcantarillado, un indicador puede ser la instalación del alcantarillado se propone para el año 2017. Eso es una meta, no necesariamente tienen que ser números. Si tienen números sería genial, ¿cierto? Meta final, instalación 2017, por decir algo, ¿cierto? Y aquí al frente le pueden colocar unas observaciones o algunas conclusiones. Es solo eso, Madeleine. Estamos. Ah, ok, Carlos, listo. Ahora Muchas sí. gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Carlos, yo. ¿Quién? Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y usted cómo está? Aquí sentadito y vos. Ah, me alegro también. Carlos, es que la pregunta mía es, usted nos habló al principio de que teníamos que realizar una estructura analítica, ¿cierto? Sí. La estructura analítica es todo lo que vamos a hacer en el resumen narrativo, pero de una forma redactada. Lo que pasa es que la estructura analítica se compone de dos elementos. Uno, básicamente la redacción de cuáles son las finalidades, de cuáles son los propósitos, de cuáles son los componentes y de cuáles son las actividades. De los componentes se generan las actividades. Entonces tú redactas, ¿cierto? Redactas en qué consiste
la finalidad, en qué consiste el propósito, en qué consiste los componentes. Recuerda que hay un eje central que obviamente es esa problemática o es ese objetivo principal o ese objetivo general, ¿cierto? Para la parte superior Qué está... pena, Carlos, yo te Sí, interrumpo ahí. sí, dime. Donde hablas de que el propósito es el objetivo central, nosotros de los objetivos que hicimos para el proyecto cogemos el que nosotros creemos más importante para la realización del proyecto y el que se debe cumplir a cabalidad. No es eso, no lo debes de tomar de esa forma, lo debes tomar como la problemática central y eso viene desde arriba, desde la cabeza del proyecto, ¿cierto? Eso viene arriba desde la cabeza del proyecto, por eso ustedes se concentraron en una problemática muy puntual. Mira que aquí está el resumen narrativo, pero de este resumen narrativo se deriva precisamente la estructura analítica del proyecto, que es esta. Mira que cuando yo hablo aquí del propósito central, la problemática central, esa viene desde el comienzo de la problemática, ¿sí o no? Esa es. Hacia arriba es para dónde voy, hacia abajo, qué es lo que voy a hacer para poder subsanar todo esto, ¿cierto? Entonces mira que aquí están los propósitos, aquí de manera horizontal están los componentes y debajo de los componentes están las actividades a realizar. Entonces la estructura analítica es otro esquema, otro mapa mental que me ayuda, obviamente, después para redactar el resumen narrativo. ¿Cuáles son las dos finalidades principales? ¿Cuál es la problemática central? ¿Cuáles son los componentes a realizar en esa problemática central? Y cuáles son, mira que el A11, este A11, que es adquirir el terreno, corresponde precisamente al componente 1, que son de viviendas unifamiliares construidas y entregadas a la población. Y todos los que son 1.5, 1.9, y aquí los que son A2.1, diseñar la campaña, A2.2, ejecutar la campaña, corresponden a las campañas de información, capacitación y sensibilización. Entonces, por cada una de estas actividades que van hasta acá, todas estas actividades corresponden al componente número 1, pero eso precisamente, para eso sirve el mapa mental de la estructura analítica del proyecto, les da una visión muchísimo más clara sobre las actividades que tienen que realizar, ¿cierto? Y solamente 2 de ellas corresponden al componente número 2, ¿cierto? Pero el componente número 1 hace parte de la finalidad número 1, ¿cierto? Y el 2 a la finalidad número 2, o sea, se tiene una secuencia lógica para poder dar entendimiento precisamente a cómo es que se van a desarrollar esas actividades. ¿Sí me hice entender? Sí, pero entonces la pregunta mía es, en la estructura analítica nosotros ponemos todas las finalidades que creemos que pueden ser. Sí, claro. Eso Y ya solamente en el resumen ponemos lo principal. Exactamente. Estamos. Y lo mismo con las actividades y con los propósitos. Nosotros podemos tener 3 propósitos, pero en sí en el resumen nosotros solamente vamos a poner el propósito principal de todo. Sí, señora, así es. Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, ¿quién más tiene preguntas? Margie, Nubia, Yamile, niñas, cuéntenme. Venga, una pregunta, ¿ya escucharon todas sus observaciones o sus realimentaciones? Carlos, yo no puedo abusar de usted. Eso sonó rarísimo. Pues, preguntarle algo del trabajo pasado, de la entrega pasada. Cuente a ver. Por ejemplo, una observación en cuanto a los gastos fijos mensuales para el primer año de operación, que eran muy bajos. Sí. Uno ahí pone el total de lo que usted se va a gastar en ese primer año o lo que mensualmente se va a gastar. Mira que el cuadrito dice gastos fijos mensuales para el primer año.
Entonces tú normalmente tienes, ¿qué normalmente tienes que hacer? Hacer primero el cálculo para el primer mes y se supone que eso lo tienes que multiplicar por 12 para tener obviamente el valor del gasto fijo en el año, ¿cierto? Cierto. Así es, Aleja. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Con gusto. ¿Qué más? Cuenta. Aproveche, aproveche. Así es que me gustan los encuentros, con muchas preguntas. Carlos, entonces nosotros en esta entrega, resumiendo, hay que entregar estructura analítica y todo lo que explicaste en el video que nos enviaste de apoyo. Natalia, no. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Ustedes en esta tercera entrega me tienen que hacer entrega de la realimentación de la primera entrega, que yo se las hice muy tardía. Sí o no, que por ahí yo tengo mis pendientes de cada uno de los proyectos y yo los tengo guardados, entonces los reviso. La realimentación de las dos partes, de lo que nos mandaron. Exacto. Luego la realimentación de la segunda parte, que yo las terminé el sábado. Todas terminé el sábado, precisamente pensando en ese apuro que ustedes tenían para la entrega del domingo. Más la tercera entrega, que es toda la parte de la estructura analítica del proyecto y la mitad de la matriz del marco lógico. Eso para los que se fueron por marco lógico. Para los que se fueron por metodología tradicional, me hacen entrega de la problemática, las soluciones, el plan de mercadeo, el plan operativo y el plan administrativo y legal. Esas tres cositas, o sea, y todo en un solo documento. Menos mal me hiciste acordar de eso, Natalia. Por favor, todo en un solo documento, no me vayan a enviar partecitas, no, mándenme todo en un solo documento para que vayan viendo cómo se va formalizando el proyecto completo, ¿cierto? Entonces, para mí es mucho más chévere revisarlo en una sola entrega que devolverme a las realimentaciones anteriores y buscar qué fue lo que les dije. Entonces me queda mucho más complicado y por eso me demoro un poquito más. Entonces, por favor, todo en un solo documento. ¿Ok, Natalia? Carlos, pero a ver, por ejemplo, nosotros ya organizamos la retroalimentación de la primera entrega. Sí. Pero nosotros no pusimos en retroalimentación de la primera entrega, sino que nos fuimos a la problemática y la redactamos. Sí. Yo sé que yo ahí mismo noto los cambios. Bueno. Y bueno, entonces usted dice que hay que entregar la estructura. Bueno, las retroalimentaciones pasadas, primera, segunda entrega, estructura analítica y la mitad de la matriz. ¿Y hasta dónde va la mitad de la matriz? La mitad de la matriz va hasta el tema de indicadores, porque ya después de indicadores, pues indicadores con sus conclusiones, porque ya después ¿Y de los eso, supuestos no? No, todavía no, los supuestos no, eso los vamos a dejar para la próxima entrega. Manejamos el tema de supuestos porque el tema de supuestos tiene que ver precisamente con riesgos, cuáles van a ser los riesgos tanto positivos como negativos, y luego vamos a hacer un resumen completo de todo el proyecto en una matriz de Excel que les voy a pasar para la cuarta entrega. Y además en esa cuarta entrega ustedes ya deberían estar formalizando toda la tabla de contenidos, la introducción, luego la cuarta entrega termina con conclusiones, recomendaciones, bibliografía y chao. Hasta ahí llegaríamos con el proyecto. Y lo mismo igual los de metodología tradicional, ¿cierto? Ok, Natalia. Sí, Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, y otra cosa, no hay ninguna posibilidad de alargar un poquito la entrega. Mira, muñeco. Ay, es que eso está muy largo. Mira, preciosa. Y para todos, a ver, hay solo mujeres en el encuentro. ¿Qué se habrá hecho mi género? Bueno, no importa. Entonces, para todas las que están en el encuentro, el tema del alargamiento de actividades, ustedes saben que yo no les coloco ningún problema. Si ustedes se me pasan 2, 3 días, hasta 4 días, es más, llega la hora de la entrega y al otro día les estoy abriendo la plataforma o la entrega hasta el 14 de septiembre.
Eso lo hago con doble intención, eso es como un arma de doble filo. No, pero es que usted nos rebaja si lo mandamos después. Ah, No. pero es que ahí está el asunto, ¿vio? Yo les rebajo si ustedes se me demoran más de una semana, ¿cierto? Si se me demoran más de una semana en entregarme, pues ahí sí entra A ver, el entonces tema de la valoración. la entregas para el 3, pero por alguna casualidad de la vida, como nosotros estamos viendo pues más materias y tenemos varios trabajos para el 3, nosotros el 3 no le podemos cumplir, pero se la enviamos para el 6. ¿Usted sobre qué nota nos calificaría? Es que la entrega está para El 2. 3, para el 2 de septiembre. Si Sí. usted se me demora 3 días, 4 días más, se va calificando sobre 5, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero si se me demora más de 4 días más, ahí es donde empieza Cristo, ¿cierto? O sea que 2 es domingo, ¿cierto? Señor. Si nosotros se la mandamos, pues por algún motivo de la vida no nos alcanza el tiempo para enviársela el domingo y se la enviamos para el jueves, ¿nos puede calificar sobre el mismo 5? Sí, claro. Ah, bueno, muchas gracias. No, es que yo entiendo que ustedes tienen una carga académica bastante pesada y no tengo ningún entonces, No, y que esta parte como tenemos que mandar las correcciones de las 2 primeras más esta, es una parte muy extensa, o sea, es un trabajo muy extenso y que requiere de mucha dedicación. pero han aprendido, ¿no? Mucho, sí, claro. Bueno, excelente eso. Esa era la intención. Esa era la intención, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Niñas, damas, señoras, señoritas, cuéntenme sus penas. Bueno, no hay más preguntas, entonces ahora sí necesito pedirles un favor. ¿Quiénes de ustedes están disponibles para el 6 de septiembre, jueves, a las 6 de la tarde, para que nos acompañen en la visita de pares para la certificación del programa de administración de empresas? ¿Quién dijo yo? ¿Y qué hay que hacer? No, llegan los pares y los pares académicos de otras ciudades y ellos van a charlar con ustedes y les van a hacer unas preguntas. Con esas preguntas no pueden hablar nada, pero absolutamente nada malo de la institución, solamente cosas buenas. Ah, ¿cómo así? ¿Y no preguntas sobre qué? ¿Sobre el programa académico sí, o sobre profesores o sobre qué? Sobre el programa académico, sobre cómo la van ustedes como docentes. Por dicho, ustedes no pueden decir ni papa de malo. Estamos. Nata, entonces, ¿te apuntas? ¿Cuándo es y a qué horas? El 6 de septiembre, a las 6 de la tarde. Es un jueves. No, porque yo llego a las 7 de trabajar, entonces no me da. Ah, bueno. ¿Quién más? Estoy viajando. Si fuera más tardecito, sí podría. Margie dice que ella, Margie, sí. Alejandro está escribiendo. A ver. Margie dice que sí, listo, Margie. Entonces, por favor, necesito tu nombre completo, tu celular y tu correo. Escríbemelo ahí por el interno, ¿vale? Alejandro. Carlos, ¿y usted cuándo nos va a montar la nota de lo que realizamos de las pruebas, de la prueba Salpro? De la infografía. Sí. Estoy en eso. Primero evacué todos los proyectos que eran lo más tedioso y ya me dedico a lo que es más sencillo. Ay, sí, Carlos, qué pena. Denme paciencia, por favor. Que a mí no me abría el link. Yo le mandé por mensaje a ver si ya es posible, porque tuve ese problema con varias, pues en las otras materias entregando las infografías, porque no me pegaba el link como era. Entonces, por si lo puede revisar, a ver si de pronto ya sí se puede visualizar, sino para mirar cómo vuelvo y se lo envío. No, hágale que yo ya estoy evacuando esos temas que tengo pendientes con las otras actividades. ¿Listo? Aleja, ¿nos vas a acompañar en el tema de los pares? Es muy temprano, yo a esa hora tampoco he llegado. Ah, bueno, ok. Nubia, Yamil. ¿Qué dice Marco?
y las demás. Solamente Marta. No, es que es muy temprano. Sí, es verdad. Y uno de por sí a la casa, vea, por ejemplo, hoy le tocó a uno correr para llegar aquí a conectarse a las 7, pero es que el trancón es mucho, no le da a uno. Sí, es verdad, sí, entiendo. No, bueno, de todas maneras, bueno, ya con que Marty se nos haya añadido, la voy a adherir al registro y te van a llamar Margie, listo. La profesora Caterine te va a llamar y te va a dar unas indicaciones para que estés pendiente, listo. Para esa fecha estoy en turno de 12 a 10 de la noche. Ok, Martín, muchas gracias. Bueno, listo, muy bien. O sea, de que solamente logré captar un cliente, no importa, pero ahí de a poquito vamos llegando a la meta. Bueno, niñas, un placer. Dime. ¿Cuántos tienen que haber? No llevamos hasta el momento, creo que llevamos como 36 estudiantes. ¿Y qué certificación es? Es la certificación para poder dar continuidad al programa de administración de empresas. Que si no lo certifican, pues entonces habrá que parar. Exactamente, hay que parar el tema de admisiones o el tema de volver a ofertar el programa. No. Muy interesante. Eso es muy importante para la universidad y para ustedes, obviamente, ¿cierto? Bueno, señoritas, un placer, se me cuidan bastante, Dios las bendiga, recuerden que me pueden seguir consultando por el Skype, muchas lo hacen, muchos también lo hacen, y yo trato de contestarles lo más rápido posible, ¿cierto? A través también del correo lo hacen, entonces si tienen inconvenientes, háganle, niñas, que estaré disponible en la medida que les pueda contestar, ¿ok? Que pasen una feliz noche, que descansen y Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente, feliz noche. Igualmente, chicos.